Imagínense que ustedes finalmente van a cumplir su sueño, van a comprar una vivienda nueva y que de pronto esta se desploma por una mala construcción. Esto es más frecuente de lo que se cree. Entre 2001 y 2022, solo en Bogotá se presentaron 5.273 quejas por deficiencias en las edificaciones o mal funcionamiento en las construcciones de vivienda recién comprada. Para protegerlos a ustedes de ese riesgo, se creó en el 2016 por ley un seguro decenal a cargo y a costa de los constructores. Este seguro cubre a los compradores de vivienda nueva por problemas como los que mencionaba, en la construcción, en materiales de mala calidad o aquellas construcciones que amenazan ruina o colapso del proyecto. La buena noticia, para que ustedes no pierdan lo que tanto esfuerzo les costó adquirir, es que a partir del 1 de julio de este año, todas las construcciones en Barranquilla, en Bucaramanga, en Cali, en Cartagena y en Cúcuta, como ya sucede en Bogotá y Medellín, deben contar con una garantía frente a estos riesgos. En Bogotá y Medellín ya es obligatorio desde enero de 2022 y en el resto del país lo será a partir de julio del 2025. El seguro decenal, y por eso se llama así, opera por 10 años desde la entrega de la vivienda y aplica para todo tipo de vivienda. Vivienda de interés social, no interés social, vivienda de interés prioritario. Así que, si ustedes están pensando en comprar una casa, verifiquen que tenga el seguro decenal. Si ustedes quieren saber si su vivienda contará con un seguro decenal, pueden informarse en el Registro Único de Seguros, rus.com.co, y nos vemos en Seguros para Todos. Bueno, buenos días para todos. Con este clip justamente que nos deja Seguro para Todos, queremos darles a todos la bienvenida a este webinar que hemos denominado Todo lo que necesita saber sobre la Ley de Vivienda Segura y el seguro decenal. En este espacio estaremos aproximadamente durante una hora y media atendiendo aquellas dudas e inquietudes que a lo largo de las diferentes o de los diferentes escenarios en los que hemos podido levantar. Queremos antes darles o enviarles un saludo a las más de 1.300 personas que se inscribieron al webinar. También queremos en ese sentido darle una calurosa bienvenida a las 400 personas que tenemos en nuestros dos espacios en los que estamos transmitiendo, en nuestro perfil de YouTube y en nuestro LinkedIn. Por otro lado, de manera muy breve queremos contarles cuál es el objetivo de este webinar. Vamos a estar cerca de 4 panelistas atendiendo las inquietudes más importantes que hemos podido identificar a lo largo de estos casi 3 años en los que hemos empezado a operar la Ley de Vivienda Segura y el seguro decenal. Y no sin antes quisiera darle la bienvenida a Gustavo Morales, nuestro presidente ejecutivo en Fasecolda. Gustavo, bienvenido y si nos quieres acompañar con unas palabras para dar inicio al webinar. Carlos, muchísimas gracias. Quiero darles a nombre de Fasecolda y de todas sus compañías afiliadas la más cordial bienvenida. Dicen aquí los asesores que tenemos más de 1.000 personas conectadas y seguramente a medida que pasen los minutos van a ser más, y eso lo que indica, Carlos, es, como lo hemos conversado aquí en los pasillos de Fasecolda, que hay enorme interés en la existencia y en la forma de operación de este seguro. Como saben, este seguro se creó en la Ley de Vivienda Segura de hace algunos años y lo que hace es que unos riesgos que estaban ya reglamentados en la ley a cargo del empresario desde el siglo XIX, en el artículo 2060 del Código Civil, pues hace lo que se hace en los tiempos modernos. Cuando don Andrés Bello escribió el Código Civil, tal vez no estaban tan desarrollados los seguros, pero don Andrés Bello, al redactar el Código Civil, sí tenía muy claro el concepto de riesgos. Lo que hace la Ley de Vivienda Segura es decirle al señor Andrés Bello, redactor del Código Civil: señor Andrés Bello, su buena idea
de definir unos riesgos a cargo del empresario se puede gestionar mejor a través de un seguro, porque como bien sabemos, el seguro es la forma más eficaz de gestionar riesgos sociales. Voy a repasarles, queridos amigos, solo para calentar motores, cuáles son esos riesgos que el seguro llamado decenal cubre y que estaban definidos en la ley desde el siglo XIX. Si el edificio perece o amenaza ruina, en todo o parte, en los 10 años subsiguientes a su entrega, por vicio de la construcción o por vicio del suelo que el empresario o las personas empleadas por él hayan debido conocer en razón de su oficio, o por vicio de los materiales, será responsable el empresario. Si los materiales han sido suministrados por el dueño, no habrá lugar a la responsabilidad del empresario. En fin, en resumen, la ley desde hace casi 200 años dice, señor empresario, usted responde. Qué bueno que ahora la sociedad le facilite al empresario responder gracias a este seguro. Entonces, un primer mensaje es el seguro decenal, llamado decenal por el decreto reglamentario correspondiente, no por la ley, no es una cosa nueva, no se inventó un nuevo riesgo, no le puso a los empresarios una carga adicional. Lo que le dijo al empresario es, le tengo la solución a su problema, y es asegúrese, y así la carga será de la aseguradora y no del empresario. De nuevo, la eficiencia social del seguro, y de eso vamos a debatir hoy, pero ese es tal vez el mensaje más importante. Lo segundo es que, como está diseñado, esa entidad que va a responder por ese riesgo, que ya no es el empresario, sino el asegurador, pues ¿cómo hace para responder si no acompaña el proceso constructivo desde el inicio? Por eso la reglamentación de ese acompañamiento desde el inicio de lo que vamos a hablar hoy en detalle con nuestros amigos expertos. Tercero, un poquito de contexto. Ya el seguro decenal, este seguro originado en la Ley de Vivienda Segura, que repito y no perdamos esto de vista, le hace eco a una responsabilidad que el empresario tiene desde hace casi siglo y medio. Es obligatorio desde hace ya un tiempo en Bogotá y Medellín. A partir del 1 de julio de este año es obligatorio en Cali, Cartagena, Cúcuta, Bucaramanga y Barranquilla, y a partir de julio del próximo año lo será en todo el país. Entonces, este webinar específicamente no podía ser más oportuno porque pues ya prácticamente la obligatoriedad es inequívoca. El empresario, que siempre ha tenido la obligación de responder por el riesgo de ruina total o parcial, por vicios en la construcción, por vicios del suelo que hayan debido conocer o por vicios de los materiales, ahora pues puede respaldar esa obligación que siempre ha tenido con un seguro. Otra forma más simple y cruda de decir lo mismo es que la teoría esa, el cuentico aquel de que el seguro decenal es una carga horrible para los constructores que está frenando la reactivación de la construcción, pues no es cierta. Es un alivio para los constructores, porque de lo contrario les tocaría responder por estas responsabilidades de su propio bolsillo. Y ahora ya es un hecho, hoy en las principales ciudades del país y el próximo año en todo el país. Este webinar está dedicado sobre todo a los constructores, a los compradores de vivienda, que son los protegidos por esa norma que existe desde el siglo XIX y que hoy se gestiona a través de un seguro, de una forma más eficiente. De modo, Carlos y equipo, me complace mucho que ustedes hayan tenido la iniciativa de organizar esta discusión con unos expertos de lujo que ya serán presentados, a quienes les envío mi agradecimiento y estamos aquí todos listos para aprender. Muchas gracias. Gustavo, muchas gracias por esas palabras, por esa bienvenida que nos das a este espacio. Quiero aprovechar para contarles un poco cuál va a ser la dinámica. Nosotros hemos escogido básicamente 3 pilares sobre los que queremos trabajar. Todas las inquietudes que estén asociadas a la labor de la supervisión técnica independiente, aquellas que están asociadas o que son de interés del constructor y, como lo dijiste, Gustavo, todas las dudas o inquietudes que puedan ser interés o que son interés de los consumidores y de los compradores de vivienda nueva. Quiero dar entonces la bienvenida a nuestros expertos
y voy a, pues, a tomarme el tiempo de presentarlos. Quiero primero la bienvenida a Jorge Orjuela Daza. Jorge es ingeniero civil de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, con especialización en gerencia de ingeniería. Jorge ha sido docente de la misma Escuela Colombiana de Ingeniería, de la Universidad de la Gran Colombia y de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, entre otras más. Cuenta con más de 10 obras Premio Excelencia en Concreto de Asocreto y 4 obras galardonadas en los premios CEMEX Internacional. Además, es el autor del Manual Práctico de Supervisión de Estructuras de Concreto y actualmente se desempeña como director ejecutivo de Servicio Integral de Ingeniería. Jorge, buenos días y bienvenido. Buenos días. También, gracias. Bienvenido, Jorge. También quiero saludar a Juan Pablo Bandurraga. Juan Pablo es el gerente de cumplimiento de Seguros Generales de Seguros Mundial, es profesional en comercio exterior y negocios internacionales, especialista en gerencia de riesgos y seguros del Politécnico Gran Colombiano y además especialista en Derecho de Seguros de la Universidad del Rosario. Juan Pablo cuenta con una experiencia de más de 20 años en seguros, 11 de ellos en Seguros Mundial, manejando los productos de cumplimiento y seguros generales, seguros de ingeniería, y en donde, como lo mencioné, se desempeña como gerente de cumplimiento en seguros generales. Juan Pablo, bienvenido al webinar. Carlos, muchísimas gracias y muchas gracias a todas las personas que nos están viendo en este momento. Vale. También damos la bienvenida a José Miguel Trujillo. José Miguel es ingeniero civil, especialista en ingeniería sismorresistente, con experiencia en diseño estructural y vasta experiencia de suscripción de seguros generales, entre estos soluciones de ingeniería, por más de 10 años en Seguros Sura Colombia, y actualmente José Miguel se desempeña como director de gestión y optimización de portafolio, donde lidera las soluciones de ingeniería, cumplimiento y del portafolio ambiental. José Miguel, bienvenido también. Carlos, muchísimas gracias. Agradecimiento especial a Fasecolda por la invitación. También un saludo especial a mis colegas panelistas y el público que nos acompaña. Y finalmente quiero presentar a Carlos Varela. Carlos es nuestro vicepresidente técnico, creo que ya ustedes muchos lo conocen. Carlos es ingeniero civil de la Universidad del Valle, tiene un máster en ingeniería civil de la Universidad de los Andes, también un máster en administración de empresas de la misma universidad y es especialista en seguros y seguridad social de la Universidad de La Sabana. Carlos ha trabajado desde el gremio en gestión de riesgos y seguros, gestión del riesgo de desastres, asimetría de la información y diversos temas de economía de seguros. Carlos, bienvenido. Gracias, Carlos, a Jorge, a Juan Pablo y a José Miguel. Bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos y, por supuesto, a todas y cada una de las personas que hoy se han conectado a este webinar. Bueno, para dar inicio, entonces, algo que es importante, que además es importante contarles. Carlos nos va a acompañar con una presentación muy breve de cerca de 15 minutos en la que a manera de contextualización vamos a repasar rápido los temas principales, no solo de la ley de vivienda segura, sino del seguro decenal y algunos temas de la fase de gradualidad. Luego instalaremos el panel de preguntas y respuestas en las que justamente Carlos fungirá como moderador. Así que, Carlos, te dejamos el webinar y además queremos saludar, sí, a las casi 1000 personas que ya tenemos conectadas. Perfecto, muchísimas gracias. Sí, a manera de contexto, como lo comentó Carlos Molina, a manera de contexto vamos a hacer algunas precisiones o alguna presentación muy rápida de lo que es el seguro decenal. Ya Gustavo creo que dijo algunas de las cosas importantes, así que vamos a ir rápido sobre este tema para plantear esas bases y luego ya con esto en la cabeza vamos a tener una conversación, una charla con cada uno de nuestros especialistas, enfocadas, como lo decía Carlos Molina ahora, en tres elementos. Las preguntas que generalmente nos han hecho los constructores, las preguntas que nos han hecho los supervisores técnicos que forman parte importante de la cadena de la construcción y ahora con la ley de vivienda segura sí que tienen un rol determinante y por supuesto las preguntas que van a tener los consumidores, que son los grandes beneficiarios de toda esta ley y por supuesto de esta garantía. Siguiente, por favor. Vamos a hablar un poco de la ley de vivienda segura, ya lo mencionó Gustavo, aquí simplemente decir que esto arranca con la ley 1796 de 2016.
Llevamos 8 años desde que se expidió esa ley, pero el tema de las garantías es relativamente reciente, arrancó hace solamente 2 de esos 8 años, y aquí ya lo que dijo Gustavo, ¿no? Lo que es que la responsabilidad siempre ha estado, pero aquí se entregan unos elementos materiales para que los constructores o los enajenadores de vivienda puedan tener los recursos suficientes para poder precisamente hacer efectiva esa responsabilidad en caso de que exista un tema de ruina o amenaza de ruina. Para nadie es un secreto que la ley 1796 surge por el evento de Space, evento que hemos tenido varias discusiones sobre el tema. Algunas personas han querido demostrar que ha sido único y que fue único y es irrepetible. Estamos completamente alejados de esa afirmación. Este elemento es lo que pasó en Space, fue el evento más espectacular y más mediático, pero eventos de ruina o amenaza de ruina han existido a lo largo y ancho del país con mucho menos exposición mediática, y creyó el legislador que era momento de actuar en relación con el tema de las garantías y, por supuesto, algunos elementos en los cambios de la normativa y todo lo que está relacionado con el tema de la construcción. Mejora los procesos de supervisión y fomenta una cultura de la calidad de la construcción que siempre ha estado. Adelante, por favor. Cuando hablamos de todo lo que dice la ley realmente gravita alrededor de la protección del comprador de vivienda. Ese es el fin último de la ley, el espíritu de la ley. Cuando usted lee, cuando leíamos en su momento en las discusiones previas a que esta ley se firmara en el Congreso, el espíritu de la ley era precisamente proteger al comprador de vivienda, y en esa dirección estamos. Y de alguna manera incrementa la seguridad en las edificaciones. A mí el tema del incremento de la seguridad de las edificaciones hay que revisarlo con cuidado. Los que somos ingenieros civiles entendemos que la norma sismorresistente es una norma que nos entrega unos elementos mínimos para que los ingenieros, los arquitectos, las personas que están alrededor de la construcción, pues partan de allí para precisamente garantizar esa seguridad en las construcciones. Un elemento que tendremos que discutir más adelante, porque esto nos genera una dinámica interesantísima, nueva, con el sector de la construcción, con el sector de la ingeniería, es lo que yo acabo de mencionar. Si los requisitos de la norma sismorresistente son mínimos o no. No es una discusión menor, son mínimos desde nuestra perspectiva. Hay elementos y particularidades en los diseños y en la construcción misma de las edificaciones en donde los criterios del ingeniero deben prevalecer y la norma se vuelve una norma de mínimos. Pero bueno, hablaremos de eso, sé que es un tema contencioso, pero hablaremos de eso en otra ocasión. Son temas que vamos poniendo, elementos que vamos poniendo sobre la mesa que forman parte de la discusión de esta nueva cobertura. Adelante, por favor. Quisiéramos mostrar aquí la evolución de la normativa. Arrancada en 2016 se firma la ley. Hay unas modificaciones a la norma sismorresistente, al decreto 945. Luego salen unas reglamentaciones sobre los mecanismos de amparo. Y aquí es muy importante decir que existen diferentes mecanismos de amparo, diferentes elementos de garantía para el consumidor. El seguro decenal es uno de ellos. Existen otros. Pero consideramos, cuando analizamos esos otros beneficios, incluso dice la normativa, y cualquier mecanismo de garantía que sea aprobado por la superintendencia, pueden haber fiducias, pueden haber algún tipo de ahorro contingente, en fin, está el seguro, por supuesto. Cuando analizamos esos temas, cuando analizamos esos mecanismos de amparo, de lejos el seguro decenal no solamente es el más eficiente, sino que también es el más económico. Y además, una cosa, esto no es un invento de Colombia. El seguro decenal viene naciendo desde hace ya bastante rato, o presentándose o operando mejor en varias partes del mundo, en varios países del mundo, y lo que nosotros propusimos en su momento al legislador esta es una experiencia internacional que se puede traer a Colombia y que hoy ya es una realidad. Y luego vienen una serie de aplazamientos
el 2000 vino la pandemia, luego el tema, la necesidad de hacer esto gradualmente para ayudar al sector de la construcción, y estamos ya en estas fases. Estamos hace unos pocos, este 1 de julio, estamos todavía estrenando la entrada, como lo decía Gustavo, de Bogotá y de Medellín, y ahorita vamos a entrar perdón, Bogotá y Medellín están desde el 2022, y a partir de este año tenemos las ciudades que mencionó Gustavo y que seguramente lo vamos a ver más adelante, y digamos hubo unos aplazamientos. Quizás estos últimos 3 bullets lo que quieren decir es que esas fases de gradualidad ya se están cumpliendo, y el próximo año vamos a tener el seguro decenal en todo el país. Siguiente, por favor. Las garantías decenales, los grandes hitos de la normativa, por supuesto, está en el tema de las garantías decenales. Y aquí hay algunas que quisiéramos, digamos, muy rápidamente pasar, pero que creo que merecen todas y cada una una discusión, casi que un webinar o una discusión aparte. Hoy vamos a ver la generalidad. Está, por supuesto, el hito de la ley de vivienda segura, pero tendríamos que, es muy interesante el tema de la revisoría de la independencia de los diseños estructurales. O sea, hay un revisor estructural que es independiente en los proyectos. Muy interesante para nosotros. También el tema de supervisión técnica independiente. ¿Y qué significa que la supervisión técnica realmente sea independiente? Está el tema con los curadores urbanos. Hay unos controles y vigilancias allí. Creemos que con los curadores urbanos, y si existen dentro de estas 1000 personas, curadores urbanos, bienvenidos. Necesitamos hablar más de cerca con los curadores, porque sentimos que están un poco desconocimiento, especialmente el tema del funcionamiento de las garantías. Está el tema de la resolución de las diferencias, el certificado técnico de ocupación, las condiciones para la enajenación, el régimen de responsabilidades y la gradualidad. Ahora, esto es muy importante mencionarlo. No es que antes de la ley de vivienda segura los constructores o el sector constructor de vivienda no tuviera reglas. No, las tenían. Y eran unas reglas bastante fuertes. Los constructores que nos acompañan lo saben. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó entonces? ¿Por qué están ocurriendo cosas, eventos como lo que ocurrió en Space o con este edificio Blas de Leso en Cartagena, que nos dicen, no, es que esto es construcción pirata o no estaba reglamentada? En fin, algo pasó, algo estaba pasando en la construcción, y el legislador dijo, tenemos que introducir a este marco normativo elementos nuevos. Y creemos, por supuesto, que estos que están aquí son los hitos, y pusimos las garantías decenales allá arriba, porque las garantías decenales no son, y eso es muy importante para el sector de la construcción. Esto no es un seguro más, no es una estampilla que tengo no es una condición adicional. No, por lo menos, la garantía que proviene del sector asegurador. La garantía que proviene del sector asegurador no es simplemente, el seguro es quizás el último paso en la expedición de una póliza. Esto lo vamos a ver más adelante, viene con una profunda implicación de las compañías de seguros en el proceso de construcción, y ayuda al constructor en su gestión de riesgos. Si creemos que construir no es una actividad que está permanentemente rodeado de diferentes elementos que pueden generar riesgo al final en la estructura, yo creo que no es entender la construcción. O quizás es tiempo de cambiar esa percepción y decir, sí, lo tenemos que hacer. Tenemos que introducir unos elementos de gestión de riesgo, y es allí, en esa ayuda, esa gestión de riesgo, donde el constructor, el supervisor técnico y el asegurador trabajan conjuntamente en beneficio al final del propietario de vivienda. Siguiente, por favor. Hablamos un poco del seguro decenal muy rápidamente, me quedan unos pocos minutos. Ya lo había mencionado Gustavo, sigue. Aquí hay unas características muy especiales. Adelante, por favor. Lo estaba diciendo, el asegurador no se limita al pago de siniestros. Yo lo había puesto como el asegurador no se limita a expedir una póliza. Por supuesto, ni a expedir una póliza ni simplemente a pagar unos siniestros, sino que ayuda en la gestión de riesgo. ¿Por qué? Porque su responsabilidad se extiende por 10 años de manera irrevocable. Una vez se expide la póliza,
se queda con esa obra 10 años y responde por esa obra 10 años. Cualquier hombre de negocios y cualquier persona que trabaja en gestión de riesgos va a entender que una responsabilidad de semejante calibre requiere que haya este acompañamiento previo en la obra. Y es un acompañamiento, y quiero decirlo aquí rápidamente, aunque lo vamos seguramente a revisar en las preguntas que vamos a tener. Yo creo que es muy importante. Hay algunos constructores que nos decían que estábamos actuando como una especie de elemento policivo, estamos como los policías pues, de la obra. No, nada más lejos de eso. Al contrario, somos más ojos ayudando al constructor, al lado del constructor, de la mano derecha del constructor, para que se cumplan con las normas que están establecidas en la construcción y para que las incidencias de obra, los problemas que todas las obras tienen, puedan ser solucionados o subsanados de la manera técnica, de la manera que se tiene que hacer. Así que, por favor, hay unas características muy específicas. Yo creo que la más importante es la irrevocabilidad y por eso la necesidad del asegurador de acompañar al constructor desde el principio, pero aquí hay otros elementos. Por ejemplo, es un seguro de daños, un seguro de real y de ocurrencia. No se decantó la ley por un seguro de responsabilidad civil. Eso es una discusión ya para hablarlo con los expertos en seguros, porque en su momento hubo discusiones sobre el particular, discusiones que ya dirimió la ley y dijo esto es un seguro de real y de ocurrencia. La Superintendencia Financiera creó un nuevo ramo para monitorear muy bien qué es lo que pasa con el seguro decenal a través de los años. La póliza, como lo dije, es irrevocable, permanece durante esos 10 años y es líquida y suficiente. Son recursos que salen inmediatamente en caso de que existan un siniestro y es emitida por proyecto. Eso tendrá unas particularidades. El beneficiario es quien tenga la propiedad del bien durante esos 10 años. Es una póliza que se paga de manera anticipada. Tiene 10 días hábiles una vez expedida la póliza para que se pague para que se pague el seguro. El tomador es el enajenador y el constructor. La vigencia, pues lo hemos dicho hasta el cansancio, por eso se llama seguro decenal, 10 años, y el deducible de esa póliza no puede ser superior al 0.5% del valor asegurado, que es el valor de reconstrucción del bien, como valor mínimo asegurado. Adelante, por favor. Algunas características adicionales sobre las que poco se habla. La garantía inicia una vez se expide el certificado técnico de ocupación. Ahora lo vamos a ver. La cadena de la construcción entiende esto muy bien. Al consumidor, quizás, para no meterlos en estos temas tan técnicos, uno le puede decir una vez queda enajenado el proyecto, por supuesto, y ahí entran los curadores y los notarios entran tienen un papel muy importante que jugar. Si procede la reconstrucción o intervención de la vivienda, se puede programar, hay una cobertura de arrendamiento que es más o menos de 1.5 salarios mínimos mensuales legales vigentes y que se puede programar, prorrogar es de 12 meses y se puede prorrogar por otros 12 meses. Y siempre el valor asegurado va a poder va a estar indexado al valor del IPC de la construcción. Digamos, son elementos adicionales que creo que fortalecen la cobertura de cara al beneficiario. Yo creo que, sigamos por favor, creo que estamos ya al final. Entonces, aquí lo que fundamentalmente queremos decirle especialmente al sector de la construcción, somos unos aliados en la gestión de riesgo. En la gestión de riesgo acompañamos al constructor desde las fases iniciales del proyecto. Es importantísimo que sea desde las fases iniciales del proyecto. Por favor, constructores, no cometan este error. Construyo y luego voy a una compañía a buscar un seguro decenal. Es imposible que se otorgue un seguro decenal, un seguro por 10 años, unas responsabilidades tan grandes, con unos capitales tan grandes que lo que representa una obra, cuando yo no tengo la absoluta idea de cómo fue que se construyó esa edificación, cuáles fueron las incidencias, quién estuvo detrás de la obra, quiénes fueron los ingenieros, si los planos están perfectamente o están fielmente representados en esa construcción. En fin, eso lo vamos a ver ahora en las preguntas. Y el rol de supervisor, de la supervisión técnica independiente, y por eso invitamos a Jorge. Yo creo que y con Jorge hemos tenido varias discusiones, conversaciones interesantísimas, en las que hemos estado de acuerdo en una cosa, en otra no hemos estado de acuerdo, pero nos parece que el supervisor técnico entra a jugar un rol importante.
Y quisiera dejar esto un poco, digamos, quisiera mencionar esto. No quiere decir la ley no está diciendo que la responsabilidad ahora queda en la supervisión técnica. Y creo que es un concepto que como que está empezando a tomar carrera, y eso vamos a hablar con Jorge ahora. No, la responsabilidad siempre es y será del constructor o enajenador del proyecto. El supervisor técnico independiente tiene unas responsabilidades, sí, pero no es el responsable, el principal responsable de la construcción. Entonces, esos son temas que muy seguramente vamos a tener que empezar a discutir y a desarrollar, y que si requieren algunas modificaciones en los decretos, pues vamos a tener que hablar con el Ministerio, con el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Vivienda. Siguiente, por favor. Y al final, pues lo que se quiere es mejorar la calidad. Ya lo mencioné, digamos, simplemente pasar por acá muy rápidamente, y que las incidencias se subsanen de manera adecuada, que se construya con los materiales adecuados, y una cosa muy importante que queremos dejar como mensaje, y esto es para los consumidores: la compra de una vivienda es el elemento más importante, digamos, es la inversión más importante para la mayoría de los colombianos. La enorme mayoría de los colombianos, nuestra inversión más grande en la vida que hacemos es comprar nuestra casa o comprar nuestro apartamento. Y es increíble que sepamos más de lo que pasa, por ejemplo, con un carro que compramos o con una moto. Sabemos la marca, sabemos la placa, sabemos el BIN, el número de identificación vehicular, sabemos quién lo fabricó, sabemos el año en que se fabricó. Yo les pregunto a ustedes tienen conciencia de que les hago una pregunta a todos: ¿dónde están los planos del edificio o del conjunto donde viven? ¿Quién fue el diseñador estructural? ¿Quién fue el supervisor técnico? ¿Cuándo se empezó la construcción? ¿Cuándo se terminó la construcción? Creemos que es momento de dar ese paso, y de esta opacidad que a veces existe en relación con esa inversión, que es la más importante, quitarla con la ayuda del constructor, con la ayuda del supervisor, con la ayuda del sector asegurador, a través del RUS. Usted pueda, todos los proyectos nuevos de que estén en Colombia de aquí en adelante, puedan tener esa ficha técnica de la obra, para que usted entienda y sepa qué fue lo que compró, esa gran inversión de su vida. Ese es fundamentalmente lo que nosotros queremos hacer, y de esa manera apoyamos al comprador. Sigue, por favor. Bueno, nada, vamos a hablar entonces ahora de estos tres temas de la supervisión técnica. Vamos a hablar de los temas que son de interés del constructor y de los temas que son de interés del comprador. Sería eso, Carlos. Muchas gracias. Ya, yo de la gradualidad creo que ya hablamos, así que terminaría aquí mi intervención. Perfecto. Carlos, muchas gracias por esa introducción muy importante y esos grandes mensajes que nos dejas para este espacio. Antes de instalar el panel, queremos dar un reconocimiento especial a Mundial Compañía de Seguros, la cual se une a este espacio académico como patrocinador. Por favor, Máster, ayuda. Instalemos el panel. De nuevo, bienvenido para nuestros expertos, Juan Pablo, Jorge, José Miguel. Y Carlos, te dejo como moderador de este espacio. Y adelante. Bueno, muchísimas gracias de nuevo. Entonces, de verdad, muchísimas gracias y bienvenidos, José Miguel, Jorge y Juan Pablo. Vamos a tener una conversación como lo planeamos para esta ocasión. Y también Carlos nos va a ayudar en recoger algunas de las preguntas que nuestros participantes en este webinar quieran hacer. Por favor, háganlas a través de, creo que tenemos dos plataformas, una que es nuestro streaming desde Fasecolda, que es un chat en el landing, y aquí están saliendo las notas, y para las personas que nos siguen desde YouTube pueden utilizar el chat de la plataforma para que hagan sus preguntas. Siempre digo esto y lo intentamos ahorrar esa promesa, y es que es imposible atender a todas las preguntas. Creemos que las que vamos a hacer aquí, que tenemos ya, digamos, identificadas como las que frecuentemente salen, van a responder a muchas de las que nos van a hacer por estos medios, y las que no alcancemos a recoger, siempre hacemos el ejercicio de recopilarlas, digamos, estructurarlas muy bien y poder dar respuestas que van a estar en nuestra página web de Fasecolda, en el sitio que está dedicado para el seguro decenal. Entonces, si les parece, vamos a arrancar en este orden. Vamos a hacer primero preguntas para los bloques de los constructores.
una pregunta para los que viene desde los constructores, lo que nos va a ayudar con eso José Miguel Trujillo. Luego una pregunta que va más por el lado de los supervisores técnicos, donde Jorge nos va a ayudar. Y al final, Juan Pablo, vamos a hacer preguntas sobre los consumidores. Es decir, una pregunta que viene de los constructores, una de los supervisores y otra que viene de los consumidores. Y vamos evacuando estas preguntas, más las que, por supuesto, nos ayude Carlos a seguir. Entonces, ese va a ser el procedimiento que vamos a trabajar. Y quizás la primera pregunta para José Miguel, que es supremamente importante. Quizás yo terminé parte de mi intervención en esto, pero quisiéramos que tú nos ayudaras. ¿Cuándo debe adquirirse el seguro decenal? Si un constructor nos pregunta cuándo se debe adquirir el seguro decenal, ¿cuándo es ese momento ideal? Ok, Carlos, no, primero que todo, reitero el agradecimiento por la invitación, ¿cierto? Obviamente muy emocionado de estar acá compartiendo pues con todos los asistentes. Entonces, importantísima pregunta. El acercamiento con la aseguradora debe realizarse desde las primeras etapas de planeación del proyecto, es decir, antes de iniciar la construcción. Esto permite un correcto flujo de la información, entendimiento del proyecto, que es súper importante, y verificación por parte de la aseguradora pues, del proceso realizado. Entonces, ya una vez realizado el proceso de construcción, que se ha cumplido con todas las obligaciones correspondientes que se han pactado previamente, la póliza será emitida una vez se obtenga el certificado técnico de ocupación, que es previo al proceso de enajenación de la vivienda. O sea, es importantísimo acá, simplemente reitero, que ese acercamiento de los constructores con las aseguradoras se dé desde las etapas iniciales o etapas tempranas del proyecto, antes de iniciar su construcción. Perfecto, gracias. Gracias. Este es quizás uno de los grandes mensajes para los constructores. Jorge, pregunta para ti. Arranquemos con lo básico. ¿Cuál es el rol del supervisor técnico? Viéndolo un poco desde la perspectiva. Yo quisiera que por favor nos ampliara la pregunta para los que quizás no entienden bien la figura, entienden muy bien la figura del constructor, pero quizás la figura del supervisor técnico para los que están por fuera del sector de la construcción quizás no es tan conocida. Dinos cuál es el rol del supervisor técnico y con esta introducción del seguro decenal, cuáles son esas grandes tareas que tiene el supervisor y esas responsabilidades que tiene. Carlos, mil gracias. Buenos días para todos. Sí, el rol del supervisor técnico como tal es la persona encargada de verificar la calidad de los materiales y de la obra en sí. O sea, es la persona que va a apoyar tanto a la aseguradora como al constructor en la verificación de la correcta ejecución de la obra y la calidad de los materiales. Bueno, tremenda responsabilidad, porque creo que una de las cosas que pasó en Space tuvo que ver más con el diseño, aunque esa parte del diseño no entran ustedes, Jorge. Sí, en el diseño no entramos nosotros como tal, obviamente sí. Nuestra responsabilidad en el tema de diseño, como diseño no lo tenemos, por eso aparece la nueva figura de un revisor de diseños, pero obviamente que tenemos el conocimiento suficiente para poder alertar cuando encontremos algo que en el diseño no parece bien. Qué bueno. Pero no está como tal definido como una responsabilidad nuestra la revisión del diseño. Perfecto. No quiere decir que no lo podamos hacer, ¿cierto? Tenemos... Para quienes nos escuchan, que son personas que no conocen esos temas de ingeniería, permíteme hacer esta pregunta. Explícale a estas personas qué es el diseño, qué es la revisión del diseño y un poco otra vez, entonces, cómo encaja ya la supervisión técnica. Bueno, entonces tenemos básicamente en un proyecto un actor en la parte de diseño estructural y de ingeniería de suelos, que es, digamos, lo que más nos compete como tal, estructura y obviamente la parte de suelos. Entonces hay un ingeniero geotecnista que produce un estudio de suelos
hay un ingeniero de diseño estructural que produce unas memorias y unos planos estructurales, y hay dentro de la normativa hoy una revisión independiente de esos diseños. Y aunque hoy no es mandatorio la revisión del estudio geotécnico, es recomendado por el reglamento hacer una revisión del estudio geotécnico. Y luego viene la supervisión técnica que toma estos documentos y los verifica que estén completos, que tengan la información que se requiere para poder construir adecuadamente. Y durante el proceso de la ejecución, entonces vamos a controlar como supervisores técnicos todo lo que tiene que ver con la calidad de los materiales y la correcta ejecución. Está todo dentro de nuestro reglamento, de cierta manera, aclarado cuáles son las tareas y cuáles son las tolerancias donde estamos y cuánta es la resistencia que debe dar los ensayos y qué tipo de ensayos están. Todo lo tenemos relativamente claro en el reglamento. Perfecto, gracias, Jorge. Creo que queda, para quienes no están en el tema de la construcción, muy interesante cómo tenemos desde las etapas antes de la construcción, los diseños de suelo, los diseños estructurales. Los diseños estructurales es, dependiendo del proyecto, dónde van las columnas o dónde van los muros, si los muros son de carga, si no son de carga, cuál es el tamaño de las columnas, cuál es el tamaño de las vigas, qué acero debe tener, cuál es la resistencia que deben tener esos materiales, cuál es la calidad de esos materiales. Todos esos elementos se definen allí y luego ya en la construcción volver esos planos. Esa obra es lo que hace el constructor y entra la supervisión técnica que menciona Jorge a estar, digamos, muy atenta a que lo que está en los planos se convierta en realidad en los proyectos. No es una tarea fácil. Los que hemos estado en obra, yo estuve en obra hace muchos años, fue casi que lo primero que hice, pero es muy importante que estos conceptos se entiendan porque ahí está la valía de cada uno de los profesionales que están allí. Juan Pablo, te llegó el turno. Vamos con Juan Pablo, va a estar del lado de los consumidores, Claro que sí, así es. en esta conversación, ¿no? En el lado del consumidor de vivienda, de ese comprador de vivienda, de ese señor, padre de familia, madre de familia, que hizo una gran inversión en su apartamento. ¿Qué debe hacer un comprador si se presenta ruina o amenaza de ruina dentro de su predio? ¿Y qué es eso de ruina y amenaza de ruina? Eso suena como extraño. Sí. Bueno, no, gracias Carlos y gracias nuevamente por la invitación que nos hizo Fasecolda. En efecto, primero que todo quiero decir que la ley prevé varios mecanismos en los cuales el constructor puede adquirir, entre ellos el más importante, quizá diría yo, es el seguro decenal. Y básicamente, pues el comprador de vivienda, cuando vea que o cuando detecte que hay un daño estructural que puede llegar a convertirse en una amenaza de ruina para su apartamento, pues debe notificarlo a la entidad a través de los canales, ya sea la aseguradora, el banco, etcétera, a la entidad que ha emitido el respectivo mecanismo. Y lo debe hacer a través de los canales que ha dispuesto la aseguradora o la entidad para recibir el reclamo del comprador. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, empiezan a llegar preguntas desde las personas que nos están preguntando. Yo creo que nos están escribiendo, perdón. Quizás es para José Miguel. Te voy a pedir que me ayudes con este tema. A ver. La pregunta de Sebastián Abella, ese deadline del 1 de julio que ya pasó, o sea, estamos en la segunda fase de gradualidad, ¿no? Que entran, digamos, estas ciudades, Barranquilla, Cali, Cartagena, bueno, en fin, Bucaramanga, creo que entran de estas ciudades. Dice, ¿este deadline del 1 de julio es para la fecha de entrega del inmueble o para la fecha de negociación? No, esa es la pregunta que nos hacen. Yo creo que entiendes de qué se trata. José Miguel, adelante, por favor. Sí, correcto, Carlos. Primero, pues me encanta que haya una participación nutrida del público. Ya le respondo a Sebastián, sino que para cerrar mi presentación inicial, quisiera contestarle a Juliana Vargas, que nos preguntó, quisiera saber cuando mencionas etapas iniciales del proyecto, ¿con qué porcentaje de avance de obra puede tomar el seguro decenal? Entonces, sí, o sea, quería cerrar porque está conectada con mi comunicación inicial y es básicamente que la recomendación es, acercarse a la aseguradora antes de iniciar el proyecto, ¿cierto? Un proyecto con avance de obra, digamos que
no es lo ideal. No es lo ideal llegar en ese momento y realizar todo el proceso de trámite de la póliza. La aseguradora conozca desde un inicio, como decía ahorita, etapas iniciales me refiero antes de iniciar la construcción, es decir, en las etapas de planeación, todas las etapas, incluso si se puede factibilidad y prefactibilidad, pero ese sería el instante adecuado. Y con respecto a la pregunta de Sebastián Darío Abella, que ha sido reiterativo y es interesante contestar, básicamente estamos hablando de la gradualidad, ¿cierto? A partir de cuándo aplica la obligatoriedad en las diferentes regiones de Colombia, pero esto está atado a la radicación o al otorgamiento de la licencia de construcción en modalidad de obra nueva. Es decir, si a partir del 1 de julio, en una de las preguntas que referenciaba Cali, proyecto que se radique licencia y que se obtenga licencia a partir del 1 de julio del 2024, a ese proyecto le aplicará la obligatoriedad del mecanismo de amparo, ¿cierto? Entonces, y pongo otro ejemplo. Si el proyecto se radicó y se obtuvo licencia antes del 1 de julio del 2024, estoy hablando de un proyecto en Cali, ¿cierto? Así la entrega sea después de que haya entrado, digamos, la obligatoriedad, en ese orden de ideas, ese constructor o ese proyecto no tendría esa obligatoriedad del seguro. Entonces, reitero, la obligatoriedad o la gradualidad está conectada, o la fecha a partir de cuál es obligatorio el mecanismo de amparo, está conectada con la licencia de construcción del proyecto. Proyecto con licencia radicada o solicitud de licencia radicada después del 1 de julio del 2024, en este caso para Cali, y aplicaría la obligatoriedad del mecanismo de amparo. Gracias José Miguel. Bueno, muy bien, seguimos acá. Nos están llegando un montón de preguntas, voy a tratar de trabajarlas. No sé, Carlos Molina, tú tenías un par de cosas adicionales que decir a esto que acaba de decir José Miguel para poder continuar con Jorge. No, Carlos, muy rápido. Solo saludar a las más de 1.200 personas que tenemos y también, si me permites, acá tenemos una pregunta que Karina Rodríguez envía, quizá Juan Pablo nos puedas ayudar. La pregunta es, ¿qué pasa si la constructora entra en liquidación y no está en 8 o 9 años constituida? Ok, pues primero que todo, importante, ya la constructora debió haber constituido el mecanismo de cobertura, sea el seguro decenal o cualquiera de los otros mecanismos que hay disponibles. Y es, si la constructora se liquidó en 8 o 9 años, igual la aseguradora va a responder. O sea, nosotros vamos a responder por los 10 años de vigencia, independientemente que la constructora haya entrado en liquidación. Creo que es una de las grandes falencias que la ley de vivienda segura empieza a subsanar y que empieza a cerrar, ¿no? Y no tiene que ser 8 o 10 años, puede ser una vez expedida la póliza, si al año siguiente o a los 6 meses siguientes, voy a hacer una caricatura, si al día siguiente la constructora se liquida, el comprador de vivienda tiene la tranquilidad de que su patrimonio está protegido. Creo que es una de las... De acuerdo. Estamos de acuerdo. Bueno, Jorge, nos pregunta Jimmy Cuellar. Muy buena pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre la supervisión técnica y un interventor de obra? Excelente pregunta. Esto es algo que venimos discutiendo desde hace mucho tiempo. La supervisión técnica no tiene ningún rol de tipo administrativo. O sea, no sabe por cuánta plata firmó el contrato de las puertas, ni cuadros comparativos, ni contratos, nada de esas cosas como tal con subcontratistas tiene que ver con la supervisión técnica. La supervisión técnica tiene un rol puramente técnico, enmarcado solamente en lo técnico y no lo distraemos en la parte administrativa que sí tienen muchos los interventores. Están con los cuadros comparativos, con los contratos, con los desembolsos, con el manejo de la plata. El supervisor técnico no tiene nada de eso. De ahí se requiere muchas veces un interventor más un supervisor técnico, un interventor que maneje la parte administrativa y un supervisor que maneje solamente lo técnico. Gracias, Jorge. Muy interesante esa y con muchos temas para discutir sobre esa respuesta, pero digamos, ahora estamos un poco enfocados en el seguro decenal, pero nos da un muy buen escenario para seguir avanzando en estos temas en seminarios posteriores. A ver, hay una pregunta de Felipe Arango que voy a tratar de condensarla con otras preguntas que teníamos ya aquí preparadas. Y quizás esta es para José Miguel. José Miguel, el seguro decenal, ¿cuándo es obligatorio el seguro decenal? Y déjame completar la pregunta con lo que dice José Miguel. Teníamos unas condiciones, o la ley establece unas condiciones
de un área construida, pero también un número de unidades habitacionales. ¿Tú nos puedes aclarar cuándo es obligatorio y cuándo no? Sí, claro que sí. De hecho, pues está conectada con muchas preguntas reiterativas del chat y es muy válido. Básicamente, la normativa no excluye construcciones menores de 2.000 metros cuadrados, ¿cierto? Siempre y cuando se generen 5 o más unidades habitacionales, ¿cierto? Entonces, para ejemplos claros, el proyecto puede tener menos de 2.000 metros cuadrados, pero si se generan 5 o más de esas 5 unidades habitacionales, estaría obligado a tener, digamos, el mecanismo de amparo. Si efectivamente, independiente del área construida, el proyecto genera menos de 5 unidades habitacionales, digamos que estaría exonerado del mecanismo de amparo. Perfecto, muchísimas gracias. Yo creo que con eso le respondemos a la persona, creo que era a Felipe Arango. Muy bien. Juan Pablo, bueno, estas son preguntas por todo lado. Juan Pablo, Viviana Cuellar nos pregunta, Juan Pablo, Sí. Qué interesante esta pregunta. ¿Es obligatorio que la constructora informe a sus compradores que cuenta con el seguro decenal? Sí, gracias, Carlos. Sí, es una muy buena pregunta y también está conectada con varias pues, que nos han hecho con respecto a este tema y en efecto el constructor le debe informar al comprador en el momento, ya sea de la compra, o sea, de la compra del apartamento o en el momento en que se está haciendo la escrituración. Es importante que la constructora le indique qué mecanismo de cobertura tiene incluso que le dé copia del mecanismo de cobertura para que la persona lo pueda consultar, pueda verificar la autenticidad y despeje cualquier duda que tenga con la entidad que emitió el mecanismo de cobertura. Entonces, sí es obligatorio por parte del constructor que le informe al comprador de vivienda sobre los mecanismos que tiene constituidos, el mecanismo que tiene constituido básicamente. Y yo quisiera agregar a lo que dice Juan Pablo, que es uno de nuestros afiliados. Las compañías de seguros tomaron la decisión que a través de Fasecolda, incluso desde las fases previas a la expedición, cuando constructor, supervisor técnico y aseguradora están en el proceso de construcción, ahí se genera una especie de acuerdo que lo que establece es que la compañía de seguros se obliga con el constructor a expedirle el seguro decenal al final de la obra si la obra se lleva a cabo de acuerdo con los planos y la norma sismo resistente, bueno, todo lo que implica el proyecto. Desde ese momento, que es el momento en donde está el constructor vendiendo su proyecto, también los consumidores pueden acceder al registro único de seguros para verificar si esa obra va a tener o no esa cobertura decenal. Entonces, en adición a lo que ha dicho Juan Pablo, también existe este mecanismo del registro único de seguros, www.rus.com.co, y allí van a poder revisar en el tema de seguro decenal si ese proyecto que ustedes van a comprar va a tener una cobertura decenal. Bueno, sigamos. Aquí no me quiero desordenar. Jorge. Esto es José Miguel, ¿no? Me toca ya es con José Miguel. José Miguel, Claudia Perdomo. Están llegando preguntas, bastantes preguntas. Las que teníamos preparadas, muchachos, yo creo que van a ser las menores. José Miguel, si se adquiere la póliza decenal, ¿ya no es necesaria la póliza todo riesgo construcción? Qué buena pregunta. Esto seguramente, Claudia Perdomo seguramente trabaja como constructora. Extraordinaria pregunta. Adelante. Carlos, yo te propongo algo. Vamos a hablar de esas pólizas que, digamos, existen, digamos, antes del seguro decenal o en la ejecución del proyecto y que existen después para hablar, digamos, también existen dudas frente a los seguros que hay posterior a la culminación del proyecto. Entonces, en la pregunta que nos hace Claudia, digamos que la póliza de todo riesgo de construcción, ¿cierto? Es independiente, o más bien está en otra etapa del proyecto o en otra etapa de la edificación, que es durante el proceso constructivo. Entonces, no es que reemplace el seguro decenal a la póliza de todo riesgo de construcción, no. La póliza de todo riesgo de construcción sigue siendo un mecanismo de amparo para proteger contra daños materiales que sucedan durante la obra, es decir, durante la ejecución del proyecto. El seguro decenal empezaría a operar una vez finalice el proyecto, una vez se emita el certificado técnico de ocupación, y sería a partir de esa determinación o de la fecha de emisión del certificado técnico de ocupación por los 10 años siguientes, que es lo que exige la norma, ¿cierto? Ahora, durante, digamos, la vida útil del proyecto, hablemos de esos 10 años,
puede darse, digamos, la existencia, entonces, o se da la existencia de seguros como el seguro decenal propiamente para proteger esa ruina o amenaza de ruina frente a vicios de material, vicios del suelo, vicios de la construcción, pero también aparecen otras pólizas tradicionales del mercado como un seguro de hogar. Importante, las coberturas de una póliza de hogar o de una póliza multirriesgo o una póliza copropiedad no coexisten con las coberturas del seguro decenal, ¿cierto? Es decir, el seguro decenal, por ejemplo, no ampara fenómenos de la naturaleza. No estaríamos hablando de un tema de terremoto, de inundación, no. Tiene unas coberturas específicas que no coexisten, digamos, con las coberturas de seguros tradicionales como los mencionados. Esto lo digo porque en el entendimiento, o más bien en la intención, es importante entender de que es un seguro adicional con un cubrimiento adicional que no está cubierto por las pólizas que hoy se conocen tradicionalmente. José Miguel, esta pregunta es muy importante y la respuesta magnífica. Yo quisiera que me ayudaras a, digamos, a hacer una especie de... volvamos a responderla de esta manera, entonces, porque es muy importante. Ella nos pregunta si la póliza decenal ya no necesito comprar todo riesgo construcción. Entonces, primero, la póliza decenal es una póliza cuyo beneficiario es el propietario final de la obra, es decir, quien del apartamento, el dueño del apartamento, la persona que compra el apartamento. Y tiene unas coberturas específicas, como tú lo decías ahora, ¿no? Que fundamentalmente son problemas en los diseños, problemas en los materiales, en el proceso constructivo o en los suelos, que esos problemas se manifestaron y ponen en peligro la edificación. El seguro todo riesgo construcción es un seguro que lo toma es el constructor. Hasta aquí estoy bien, estoy tratando de parafrasearte. Correcto, correcto. Lo protege para otros riesgos que son propios de la actividad de la construcción. El señor constructor está construyendo, nada tiene que ver el propietario, yo no me entero sino hasta cuando me entregan las llaves. Eso no es problema mío, por decirlo de alguna manera. Ya estoy en la actividad de la construcción y en esa actividad de la construcción hay un montón de riesgos que pueden ocurrir y ahí es donde entra este seguro todo riesgo construcción, porque pues estoy levantando una edificación en donde puedo tener desde hurtos, incendios, riesgos de la naturaleza que le afectan al constructor y que pueden afectar, digamos, todo el patrimonio que está representado en ese tema de obra. Consecuentemente, son dos pólizas completamente diferentes como tú lo estabas manejando y luego ya hay unas pólizas posteriores en donde está, por ejemplo, el seguro del hogar, el seguro de bienes comunes, los seguros hipotecarios que tienen otras características como por ejemplo el tema contra, de nuevo, ya donde el beneficiario es el dueño del apartamento, ya el constructor se fue hace mucho rato, entregó la obra, pero yo como dueño del apartamento tengo temas de terremoto, tengo temas de hurto, tengo temas de incendio, daños en maquinaria, en donde también el sector asegurador ofrece esas pólizas. Entonces, todo el espectro está, digamos, construido, está cubierto con estas pólizas que tienen diferentes, digamos, diferentes mecanismos. Ese es como, quería como reafirmar lo que tú mencionaste. Carlos, quisiera aportar ahí, en esa línea con esa pregunta, nos dicen, ¿es posible contratar la póliza todo riesgo contratista y decenal en compañías de seguros diferentes? Parece que esa pregunta también es interesante. Yo creo que es una pregunta que nos puede responder también José Miguel. Adelante, José Miguel. Listo. Pues primero, Carlos, muchas gracias porque exactamente parafraseaste muy bien o concluiste muy bien pues como mi intervención. Pero digamos que ya la pregunta que nos hace Carlos René Molina, eventualmente se puede hacer. Digamos, no hay obligatoriedad para tomar la póliza, las dos pólizas, en este caso todo riesgo construcción y seguro decenal con la misma compañía de seguros. Sin embargo, pues es bien visto, digamos de cierta manera, una aseguradora que conoce todo el proyecto, que de manera integral lo asegura y lo respalda, que tenga ambos mecanismos, en este caso todo riesgo construcción y el seguro decenal contratados con la misma. Entonces, no hay obligatoriedad que exija o que diga tiene que hacerlo con una sola aseguradora, pero ya desde el análisis del riesgo, desde el entendimiento del proyecto, desde el conocimiento, incluso de la interacción con esa aseguradora, por todo el conocimiento que se tiene y todos los profesionales del proyecto, sería una buena práctica. Pero aclaro, no es obligatoriedad y no está, digamos, por ley exigido que deba ser la misma aseguradora. Gracias, José Miguel. Muy bien. De Daniela Gut, Jorge, esta pregunta es para ti.
las preguntas sobre la supervisión técnica son bastante interesantes, ¿sabes? Porque creo que es un tema que tenemos que socializar cada vez más. ¿El supervisor técnico puede formar parte de los equipos de suscripción de las aseguradoras o debe ser un agente externo e independiente también de las aseguradoras? A ver, sí, el supervisor técnico como tal es totalmente independiente del constructor, del asegurador, de todo, pero finalmente da apoyo a todos. Pero desde el punto de vista comercial es totalmente independiente, tiene su propio criterio, maneja sus cosas de obra de alguna manera siguiendo el reglamento y todo lo que tenemos dentro del reglamento, pero es totalmente independiente, no depende de ninguno de ellos, ni de la aseguradora, ni del constructor, ni nada, totalmente independiente es lo que queremos siempre. Perfecto, gracias. Y creo que esa independencia es absolutamente importante que se garantice en todo momento porque, de nuevo, es como tú lo decías ahora, verifica la calidad de los materiales y de la obra. No es una tarea menor, una tarea de una gran responsabilidad. Bueno, Juan Pablo, hemos dejado un poquito por fuera en estos minutos a los consumidores. Hay que regresarlos aquí a las preguntas. Te voy a hacer 3 preguntas de los consumidores que creo que de alguna manera están relacionadas. Una de Ricardo Rico que dice, esa vigencia para el comprador inicia al momento de recibir el bien. Te la mando tal y cual. Déjame darte la segunda. Sandra Gómez nos dice, aplica el seguro para viviendas de interés social. Y la última, ¿en qué momento, esta viene de Natalia Camargo, en qué momento o qué entidad vigila el cumplimiento de la adquisición del seguro decenal? ¿Lo pide uno en notaría para escriturar o lo debe pedir el comprador? Muy buena pregunta esta última de Natalia. Sí, es muy buena y bueno, ya vamos para allá. Entonces, frente a la primera pregunta que tú me indicabas sobre la vigencia, como lo había comentado José Miguel, la vigencia de la póliza decenal inicia desde la fecha en que se emite el certificado técnico de ocupación. Y ese certificado técnico de ocupación se emite por lo menos por toda la torre de apartamentos. Entonces, es posible que la entrega del apartamento se haga posterior a la fecha de la expedición del certificado técnico de ocupación. Entonces, para concluir, la fecha de inicio de vigencia de la póliza inicia a partir de la fecha de expedición del certificado técnico de ocupación. ¿Vale? Pues para tenerlo súper presente. Es posible que el apartamento se reciba después, 15 o 20 días después, pero la vigencia inició desde el momento en que se emitió el certificado técnico de ocupación. Para la pregunta que nos hacía Sandra Gómez, sobre si aplica para proyectos de vivienda de interés social, en efecto, como también lo comentó Carlos en su presentación, aplica para vivienda de interés social, para no bis y para vivienda también de interés prioritario. Y por último, sobre la pregunta que nos hace Natalia Camargo, en efecto, por un lado las aseguradoras estamos vigiladas por la SUPER, entonces la SUPER está, digamos, fiscalizando y revisando pues, que todo esté dentro de los lineamientos normativos. Y por otro lado, las notarías ya están notificadas sobre la exigencia de la póliza y de hecho, para poder escriturar, uno de los requisitos en este momento para las constructoras que tienen o para los proyectos que tienen la obligatoriedad de la entrega a la póliza, en este momento las constructoras ya están notificadas en que deben solicitar el mecanismo de amparo para poder escriturar el bien. Entonces, para la respuesta es, en efecto, la notaría está exigiendo ya la copia de la póliza y por ende la constructora tiene que proveerle también una copia de la póliza o del mecanismo de cobertura al comprador de vivienda. Gracias, Juan Pablo. Muy, muy importante. Y de nuevo, voy a comprar un apartamento o una casa nueva, por supuesto, porque esto aplica para vivienda nueva. Preguntar también en el RUS, ¿no? Digamos, ya como un mecanismo que yo como consumidor que voy a hacer esa inversión tan importante de si ese proyecto va a contar o cuenta con el seguro decenal. Bueno, muy bien. José Miguel, esta pregunta va para ti. De César Mejía.
la aseguradora tiene derecho a ejercer subrogación contra los actores del proyecto, diseñadores, geotecnistas, contratistas, subcontratistas, entre otros, en caso de que haya un siniestro. Dice, si es así, ¿contra quiénes? Digamos, esa es la pregunta exacta, no quiero cambiarlas. Creo que se habla desde el tema de la subrogación en caso de siniestro. Listo, muy válida la pregunta y empiezo por decir que efectivamente la subrogación es un derecho, ¿cierto? Es un derecho, entonces eventualmente sí podrá existir una repetición contra los responsables o aquel que haya tenido responsabilidad en el siniestro, ¿cierto? Y digamos que aquí no me enfoco, no señalo profesionales específicos, pero eventualmente dentro de todos los intervinientes en el proceso de construcción del proyecto podrían, digamos, ser agentes sujetos a que la aseguradora repita contra ellos. Eventualmente ahí, pero también dejo el mensaje de ese no es lo que queremos, ¿cierto? Lo ideal creo que el proyecto es que siga su curso normal, el curso como debe ser, cumpliendo la normativa y que todos pues hagamos las funciones y las labores correspondientes y como debe ser con el cumplimiento de la norma. Pero concretamente en ese derecho sí se podría repetir contra aquel que haya tenido responsabilidad en la materialización del siniestro. Que es además un derecho que tienen las compañías de seguros en casi todos los seguros, ¿no? El derecho de la subrogación está allí. No soy especialista en el derecho de seguros, tengo aquí colegas que son extraordinarios en eso, pero es algo que, digamos, en la mayoría de los seguros es una facultad que guarda la compañía aseguradora. Jorge, volvamos otra vez a la supervisión técnica. Tenemos varias preguntas, te voy a hacer así como dice con Juan Pablo, 3 preguntas para que me ayudes, para ir tratar de sacar todas las que las personas que están conectadas nos hacen. Jorge Otero nos dice, con la supervisión técnica se eliminaría la objeción por error de diseño o fallas de construcción por parte del constructor. Arranquemos por ahí, porque si no te lleno de preguntas y se nos olvida esta. Entonces, arranquemos con esta de Jorge Otero. No, realmente lo hemos tratado de arreglar lo mejor posible y cuadrar lo mejor posible dentro de nuestro reglamento, el tema de quién diseña, quién revisa y quién hace la supervisión técnica. El diseñador pues tendrá que producir un documento muy completo, unos planos muy completos, y el revisor y el supervisor técnico van a revisar que esa información sea acorde a lo que se requiere para ese proyecto. El tipo de suelo, el tipo de análisis de sismo resistencia y todo el cuento. Lo que el supervisor sí tiene que hacer es verificar que está la información completa. Y en caso de que no esté completa, pues no se la va a inventar el supervisor, va a ir hasta el diseñador estructural a aclarar cualquier cosa que no esté encontrando en los planos. No hace una revisión como tal el supervisor no hace una revisión como tal del diseño, pero sí es una revisión de que la información esté completa y clara. Millones de casos donde tenemos, aquí esto no está claro, esto no lo entiendo muy claro dentro del plano, y esa sí es una labor de supervisión técnica. Obviamente, como decía desde hace rato, vamos en conjunto con el constructor, porque si yo no estoy entendiendo el plano, tampoco el constructor lo está entendiendo. Y vamos a volver hasta el diseñador a aclarar esas cosas. No las vamos a aclarar nosotros. Perfecto, gracias. Ana María Rodríguez, también para ti, Jorge. ¿El revisor técnico independiente debe ser una persona jurídica? No. En todos los puntos de nuestro reglamento, la persona es una persona natural. Es la persona natural la que responde, es la persona natural la que firma, y no es una persona jurídica. Puede haber una persona jurídica por encima de, pero quien responde y quien firma es la persona natural, no la persona jurídica, ni como constructor, ni como diseñador, ni como tecnista, ni como supervisor técnico, no. Para el reglamento somos las personas naturales las que debemos responder, no las personas jurídicas. Okay. Esto es muy interesante, porque la otra pregunta que surge es, ya la supervisión técnica como tal, independientemente de la reglamentación, ¿tú recomendarías que fuera una persona jurídica establecida como tal o una persona natural?
enfocada a una obra. Como tal, normalmente, ¿qué es lo que nos sucede? O sea, contratamos una empresa de diseño estructural, una empresa de geotecnia, una empresa de supervisión técnica, un constructor, pero la responsabilidad no recae sobre la persona jurídica, la responsabilidad recae sobre la persona natural. Perfecto. En el tema de las responsabilidades, de acuerdo. El que firmó el plano, el que firmó la memoria, el que firmó, es esa persona natural la responsable. Que siempre estará amparada por una persona jurídica encima de él, pero no es esa persona jurídica la que responde, sino es la persona natural, siempre. Eso está clarísimo en nuestro reglamento. En el reglamento. De acuerdo. Luciano, y Luciano Betancourt, la última, Jorge, para ti. ¿Quién elige al supervisor técnico? Buena pregunta. Esa es una pregunta bastante compleja hoy en día. Hoy lo que estamos trabajando de alguna manera, el quien lo está eligiendo es el constructor. Y lo está eligiendo desde millones de cosas que está mirando, que entre esas la plata, el costo del supervisor técnico. Pero pues tenemos unos lineamientos generales de experiencia y de profesionalismo del supervisor técnico. Queremos ser cada vez más independientes de todos, pero sí, el que lo escoge finalmente es el constructor hoy en día, como está sucediendo. De alguna manera diríamos, entonces no existe esa independencia total que quisiéramos. Tiene que existir desde el punto de vista del profesionalismo del supervisor técnico. Así lo escoja el constructor, es a quien va a fiscalizar finalmente. Pero también le va a colaborar, y eso viene un poco del tema de que el supervisor técnico tiene que ser el aliado de todos los involucrados en el proyecto, aliado con el diseñador, aliado con el constructor y obviamente aliado para esta super reunión con el asegurador, sin duda alguna, pero es el aliado de todo el mundo. Muy bien, gracias. No nos va a alcanzar el tiempo para tantas preguntas, pero vamos a tratar creo que las que teníamos preparadas no vamos a alcanzar a revisarlas todas. Giovanni Peñalosa, este es para Juan Pablo. Muy interesante. ¿Cómo coexiste el seguro decenal con el amparo de estabilidad de cumplimiento? Ya, un segundo. Ok. Bueno, Carlos, es una muy buena pregunta y la respuesta voy a tratar de resumirla y es, no coexiste, porque el seguro decenal, el beneficiario en el seguro decenal es el comprador de vivienda y el beneficiario en el seguro o en la garantía de estabilidad es el contratante. Entonces, el seguro de estabilidad es una garantía que normalmente se exige en contratos de ejecución de obras civiles y garantiza el arreglo o reconstrucción de las obras en caso de que se presenten deterioros imputables al contratista. El beneficiario en una garantía de estabilidad es el contratante y normalmente se exige o se emite o se expide de 3 a 5 años. Ahí está el contratante como beneficiario. En cambio, en el seguro decenal, el beneficiario es el comprador de vivienda y la vigencia va por 10 años, como ya lo hemos estipulado. Muy bien, gracias. A ver, nos hacen una pregunta, esta creo que es para José Miguel. Dice, ¿qué pasa si no se hizo el proceso desde antes de iniciar la construcción? Me imagino que entendería yo que es el proceso de acercamiento entre el constructor y el asegurador, porque ninguna entidad lo solicitó y hasta ahora nos enteramos. ¿Cuál es la solución para poder avanzar de ahora en adelante? Bueno, Carlos, estaba que me respondía esa pregunta porque la vi reiterativa en el chat y es muy válida, ¿cierto? Entonces, yo creo que acá incluso lo voy a plantear más general, o sea, ¿qué sucede si una aseguradora niega o de alguna manera no otorga el seguro decenal? Hay que pensar en las otras opciones que nos da la ley, ¿cierto? Entonces, si ninguna aseguradora emite la póliza, básicamente el constructor debe explorar los otros mecanismos de amparo disponibles. En este caso, el patrimonio propio, la fiducia en garantía o las garantías bancarias, ¿cierto? Entonces, ese es el tema. El seguro sigue siendo uno de los mecanismos posibles de amparo, pero la ley define otras opciones. Perfecto.
José Miguel, ya que estoy contigo, dos preguntas adicionales. Una de Carlos Reyes. A ver, creo que habla del tema de la vigencia por proyecto o por unidad. Dice, la vigencia para cada unidad opera por 10 años, pero la póliza tendría una vigencia más larga, teniendo en cuenta que no todas las unidades construidas reciben el certificado de ocupación el mismo día o incluso el mismo año. ¿Existiría una póliza por cada unidad o cómo operaría la vigencia global de la póliza decenal? Bueno, es una pregunta muy importante porque efectivamente, o sea, como se tiene planteado en la norma, ¿cierto? Tanto el certificado técnico de ocupación como el mecanismo de amparo deben constituirse por unidad estructural independiente. En ese orden de ideas, si un proyecto considera varias etapas, varias unidades estructurales independientes, entonces cada etapa, o digámoslo así, cada torre, si cada torre es una estructura independiente, cada torre tendría su CTO, su certificado técnico de ocupación, y tendría su póliza correspondiente. ¿Listo? Entonces, ahí importante, se emite tanto CTO como mecanismo de amparo por unidad estructural independiente. Perfecto. Y una última también para ti, ya que estamos contigo, José Miguel. Dentro del proceso de construcción, ¿cuáles serían los factores claves que permiten a la aseguradora emitir la garantía y asumir esta responsabilidad por 10 años? No sé si lo dije, Luis Jiménez es quien nos hace la pregunta. Ok, digamos que ahí lo que puede ocurrir es la aseguradora podría eventualmente negarse a emitir la póliza si encuentra causas objetivas para hacerlo, incluso después de la finalización del proyecto. O sea, podría, si se presenta un incumplimiento de las normas técnicas, si hay una falla en la documentación determinante para la evaluación y, por ejemplo, la no subsanación de incidencias técnicas, ¿cierto? Si se presentó durante el proceso constructivo una incidencia técnica que no fue subsanada, atendida de manera favorable, garantizando la estabilidad, o sea, no comprometiendo la estabilidad futura de la estructura, digamos que si eso se cumple, la aseguradora podría emitir el seguro, ¿cierto? Pero si hay un incumplimiento de esos elementos que acabo de denunciar, no subsanación de incidencias técnicas, no cumplimiento de normas técnicas, falta de documentación para la evaluación, podría existir una negación de no emitir la póliza definitiva. De ahí un poco lo que decía Jorge, si me permites este comentario, de la importancia de que constructor, aseguradora y supervisor técnico estén, digamos, trabajando de manera muy cercana y que seamos verdaderos aliados. Llegar al punto en donde un problema de obra no se subsane como debe ser, o el constructor de manera unilateral tome decisiones que vayan en contra de lo que esté en el diseño, son, digamos, comportamientos extremos que no deberían presentarse si están trabajando de la mano muy cercanamente el supervisor, el constructor y el asegurador. Ahí está, digamos, el tema digamos, de gestión de obra, de gestión de riesgo. Y quizás un comentario final. Esto lo que nos dice es que el proceso de construcción está lejos de ser un proceso, digamos, automático, si me lo permiten. No un proceso. Usted puede construir el mismo edificio de mampostería estructural de 5 pisos. Usted puede ser un constructor con muchos años de experiencia y por serlo, usted se va a dar cuenta que en cada uno de esos proyectos hay incidencias, algunas mayores, otras menores. Y dentro del mismo proyecto, en diferentes torres, siendo exactamente arquitectónica y estructuralmente la torre exactamente igual, usted se puede encontrar problemas en el terreno completamente diferentes, problemas de suministro de materiales, problemas de calidad de materiales. O sea, hay una enorme cantidad de cosas que pueden surgir en ese proceso y por eso es que el legislador dice, no, venga, creemos esta garantía y por eso es que el sector asegurador, como proveedor de esa garantía que se llama seguro decenal, trabaja de la mano con el supervisor técnico y con el constructor para mitigar todos esos elementos que están alrededor que pueden afectar la calidad final del bien. Bueno, el tiempo está pasando súper rápido, estamos llegando ya a la última parte de nuestro conversatorio que ha sido muy útil, tengo preguntas de todo lado. Juan Pablo, esta pregunta es un poco para ti. ¿Cómo afecta el valor de la póliza decenal el precio final de la vivienda?
Gracias, Carlos. Pues básicamente el costo de la póliza ya pues está incluida dentro de los costos operativos de la construcción. Por lo tanto, ya digamos que se debe reflejar en el precio final de la vivienda y esto en principio no debe implicar un costo adicional para el comprador de vivienda. Entonces ya está incluido dentro de los costos operativos de la construcción. Perfecto, sí, quien lo adquiere es el constructor o el enajenador. Perfecto. Así es. Muy bien. Jorge, regreso a ti. Daniel Esteban Álvarez Mancilla nos hace una pregunta bastante, digamos, general, muy interesante para poder explorar sobre ella en otras ocasiones, pero por favor déjanos una primera postura. ¿Qué desafíos y oportunidades se presentan? Aquí estoy leyendo, hay unos errores en la redacción. ¿Qué desafíos o oportunidades se presentan respecto a la temática del supervisor técnico independiente? ¿Se tiene alguna perspectiva futura teniendo en cuenta la normativa actual? Creo que un poco lo que nos pregunta, y aquí estoy parafraseándote, Daniel Esteban, y espero hacerlo de manera adecuada, es ¿cuáles son esos grandes retos que hoy la normativa y la existencia de las garantías impone al supervisor técnico y como los elementos que hay que revisar normativamente hacia futuro? Yo creo que nuestro reglamento lo hemos ido puliendo muy profundamente en el tema de supervisión técnica. Tenemos las tareas bastante definidas como tal dentro del reglamento, qué hay que hacer, qué no se debe hacer, cómo se debe hacer, qué puedo decir, qué no debo decir, cómo debo actuar. Está casi todo definido dentro del reglamento, lo tenemos bastante claro, lo hemos ido puliendo dentro del reglamento en la medida que el reglamento ha venido actualizándose, ¿cierto? Pero nuestra última versión del reglamento tiene muy claras todas esas cosas que debemos mirar, ¿cierto? Tiene muy claros los listados de qué hacemos y qué no tenemos que hacer según el caso como supervisores técnicos. Yo diría que nada está suelto para mí, nada está suelto para mí hasta la resolución del conflicto donde el constructor piensa una cosa diferente al supervisor o supervisor diferente al constructor. Hasta eso lo tenemos de alguna manera establecido como un procedimiento de dónde nos ponemos de acuerdo y cómo nos ponemos de acuerdo. Pero todo lo que tiene que ver con materiales, con planos, con todo, lo tenemos muy claro en nuestro reglamento. Yo no veo algo que esté por fuera. Obviamente no está el detalle de chazo y de la puntilla y la cosa de los elementos no estructurales. En lo que tiene que ver con la estructura, los materiales de las estructuras, lo que tiene que ver con suelos, las condiciones de construcción, de cimentación y estructura están totalmente claros en el reglamento para mi gusto, ¿cierto? Desde el punto de vista de ejecución de obra y correcta ejecución de obra. Tenemos algo suelto en algo de los elementos no estructurales, porque el tema de los elementos no estructurales es demasiado grande dentro del reglamento, no lo tenemos como tal detallado. Hemos venido progresando en trabajar un poco más sobre los elementos no estructurales que también causan daños, ¿no es cierto? No son solamente las estructuras, pero lo que es estructura, suelo, lo tenemos dominado en el reglamento. Los no estructurales es donde llegamos a que puede haber algunas diferencias de criterio por lo vasto del tema. El tema no estructural es un tema gigantesco. Tienes razón y si me permites un comentario sobre esto, hablábamos con nuestros afiliados sobre el sismo, Carlos, ¿tú me recuerdas el sismo, el que hubo aquí cerca hace unos meses, no recuerdo exactamente dónde fue el epicentro, un sismo relativamente pequeño que se sintió en toda Colombia, terminamos pagando 18.000 millones de pesos. 18.000 millones de pesos en siniestros. Algo está pasando con el tema de los elementos no estructurales, que será tema de otra discusión en otro webinar, pero sí que vale la pena revisarlo, el tema de los elementos no estructurales, porque de nada me sirve tener una estructura que, por supuesto, cumple con la norma en el sentido de que no colapsa cuando hay un sismo importante, pero no puede ser que un sismo relativamente pequeño, que está muy por debajo de las aceleraciones de diseño, genere daños no estructurales, porque termina siendo también una afectación patrimonial para la persona, ¿no? Digamos, ahí también hay unos, creo que es de la parte de lo que cuestan los apartamentos, dependiendo por supuesto, de
del tipo de edificación, si es bis o no bis, es una parte importante del valor final del bien. Bueno, Carlos, tú tienes acceso también a las preguntas y creo que hay una que te llegó en la que quieres hacer énfasis, perdón, José Miguel, te llegó una pregunta a ti que sé que es vital para el conocimiento de los constructores. ¿Tú puedes ayudarnos con esa pregunta? Sí, claro. Sí, es un punto sobre que quería poner incluso a manera, puede ser de conclusión, pero un mensaje que envío al gremio constructor muy importante, ¿cierto? Y es un aspecto que consideramos deben de tener presente de cara a la planeación de sus proyectos y la emisión de la póliza de escenario. Es importante tener presente el momento de emisión del certificado técnico de ocupación, que según la ley, se emite una vez han finalizado las actividades de construcción de cimentaciones, construcción de la estructura principal, elementos no estructurales, que coincido con Jorge, ahí todavía hay una discusión frente a que se considera elementos no estructurales, pero básicamente hablemos que hasta ese momento, hasta la culminación de los elementos no estructurales, a partir de ahí se puede emitir el certificado técnico de ocupación y a partir de ese momento se podría emitir el seguro de decenal, ¿cierto? Entonces, en la planeación de sus proyectos, sobre todo un proyecto que esté planteado por etapas, se debe tener presente que por cada unidad estructural independiente se debe llegar como mínimo a ese ítem o a esa actividad del cronograma, es decir, a la culminación de los elementos no estructurales, ¿cierto? Esto con el fin de no tener inconvenientes en la expedición de la póliza ni con el proceso de enajenación de las unidades residenciales. Eso es vital y quiero que se queden con ese mensaje porque también hay que ir conectando la planeación de los proyectos con los instantes de los momentos definidos para la emisión del certificado técnico y el mecanismo de amparo. José Miguel, muchas gracias. Sí, verdaderamente importante lo que nos mencionas. Juan Pablo, esta pregunta es para ti, aunque no tiene que ver exactamente con el consumidor, pero me parece interesante que tú nos ayudes con esto. Nos pregunta Heriberto Vázquez, ¿la prima se puede financiar? Ok, listo, Carlos. Sí se puede financiar desde como ya lo hemos hablado en todo a lo largo del webinar, la póliza decenal o el seguro decenal debe constituirse antes de iniciar la obra, ¿sí? Por lo tanto, la prima sí se puede financiar. ¿Cómo se puede financiar? Antes de iniciar la obra, cuando se constituya el seguro decenal, se puede pagar una prima inicial de un 20, que está entre un 20 y un 30% de la prima como cuota inicial, y durante la construcción de la obra se puede hacer pagos parciales. ¿Qué es lo importante? Que cuando se otorgue, cuando se expida el certificado técnico de ocupación, la póliza ya debe estar pagada al 100%. Incluso dan 10 días para el pago ya al 100% de la póliza, 10 días después de emitido el certificado técnico de ocupación. Entonces, se puede financiar, sí, pero durante la construcción de la obra. Ok. Y creo que quizás complementando tu pregunta, que dependiendo de la compañía de seguros, pues los mecanismos de financiación y la forma de financiación, los porcentajes pueden variar, pero quizás el gran mensaje aquí es sí se puede hacer y eso es un tema que tendrá que discutir con la compañía de seguros con la que esté en este momento el constructor hablando. Quiero seguir contigo, Juan Pablo. Nos pregunta Carmen Guerrero, ¿puede un notario negarse a otorgar la escritura de compraventa por la falta del seguro decenal? Ok, Carmen, gracias por la pregunta. Pues, Carlos, el tema es que esto es un tema de ley y la ley lo prevé. La ley indica que es obligatorio cumplimiento por parte del constructor en el momento de la escrituración entregar copia de la póliza o del mecanismo. Por lo tanto, un notario sí se puede llegar a negar, pues porque estaría en contravía de la ley. Bueno, aquí me informan, no sé a ustedes, pero a mí el tiempo se me pasó volando, pero volando es volando. Aquí me informan que ya tenemos que empezar a cerrar. Carlos, te doy la palabra y ver si podemos llegar a unas pequeñas conclusiones o unas pequeñas grandes conclusiones sobre este ejercicio que yo creo que tenemos que en algún momento repetir porque se nos quedaron un montón de preguntas. Sí, de acuerdo. Carlos, muchas gracias, y a los expertos, a Juan Pablo, a José Miguel y a Jorge también muchas gracias. Queremos recordarles que en nuestra página web tenemos un espacio que hemos dedicado exclusivamente a seguro decenal, donde tenemos más de 150, 200 preguntas con las respuestas, digamos, en estos 3 pilares. También queremos invitarlos a que descarguen el brochure que ha puesto Seguros Mundial en relación con las características del seguro decenal. Digamos, está a disposición de ustedes, lo pueden descargar
tanto en nuestro espacio de YouTube como en el landing que tenemos. Carlos, entonces te invito pues, para ir cerrando entonces, que nos ayudes con un puñado de conclusiones o un par de conclusiones, y como tú dices, pues este escenario, este webinar ha venido siendo parte de las tareas que hemos desarrollado desde el gremio, tal vez desde hace varios años, así que en efecto pues es una muy buena invitación para que tengamos luego un nuevo espacio en el que podamos incluso trabajar. Gracias, Carlos. Quizás, bueno, conclusiones pueden haber muchas. Yo quizás el mensaje, así como arrancamos, como mensajes para el consumidor, para el supervisor técnico, para el constructor. Permítanme arrancar por el tema del consumidor. El seguro decenal es un derecho que la ley nos otorgó a todos los colombianos que vamos a adquirir vivienda nueva. Y nos permite estar con la tranquilidad de que no va a haber problemas, incidencias de obra que pongan en riesgo la estabilidad de la edificación, y si eso se llegara a presentar, vamos a estar cubiertos. Y ese es un derecho que, como les digo, nos otorgó la ley, y que es importante conocer que tenemos ese derecho, entender cómo opera este seguro, por lo menos en sus coberturas básicas, y conscientes de eso, el sector asegurador ha puesto a disposición de los consumidores, de todos los colombianos, de todos los que estamos aquí, que vamos en algún momento a comprar vivienda nueva, o cuando pasen un poco los años, cualquier tipo de vivienda que haya sido objeto de este seguro decenal, el sector asegurador ha puesto a su disposición una herramienta para que ustedes puedan verificar si ese proyecto cuenta o no cuenta con ese seguro decenal. Y un mensaje final para el consumidor: todo este esfuerzo, todas estas conversaciones, al final, de lo que se trata es no solamente ofrecer una protección patrimonial, sino de mejorar la calidad de nuestras edificaciones. No es un asunto menor para Colombia. Nosotros vivimos en un país sísmico. Se nos olvida porque los sismos no ocurren con frecuencia. Qué bueno que así sea. El problema es que ocurren, por eso existe una norma sismo resistente. Por eso las escuelas de ingeniería civil, los que se están formando allí, tienen que tener una formación, digamos, de muy alta técnica. Construir es una responsabilidad absolutamente relevante, importante, no solamente por el patrimonio que está representado allí, sino por las vidas. Recordemos que en otras partes del mundo, cuando ocurren esos sismos, mucha gente lo pierde todo, pero también se pierden vidas. Y todo esto que estamos hablando, de todo lo que estamos hablando al final, es que cuando llegue ese sismo de diseño que va a llegar, o ese sismo importante que va a llegar, pues no nos afecte y seamos mucho más resilientes. Y en caso de que haya una afectación, tengamos una protección patrimonial. Quizás es el mensaje para los consumidores. El mensaje para los supervisores técnicos, grandes aliados. Me encantó lo que dijo Jorge. Nuestros grandes aliados y los grandes aliados de los constructores es quien verifica la calidad de los materiales y la obra. Tiene un rol supremamente importante que creo que vale la pena seguir discutiendo sobre él y hacerlo visible. Y ojo, no podemos decir que él termina siendo el último responsable. El responsable primero sigue siendo el constructor, y aquí está una herramienta fabulosa que le entrega la normativa que se llama la supervisión técnica, que debe ser precisamente eso, técnica, una supervisión adecuada, una supervisión que agregue valor. Y el mensaje para los constructores, hay muchos que quizás son los que más, y es muy natural, nos hicieron preguntas. Quizás déjenme dar algunos mensajes, pero le voy a pedir a todos y cada uno de los participantes que entregue su último mensaje también, en adición a lo que yo haya mencionado, por favor, para cerrar. Pero quizás el mensaje que le entregaríamos desde Fasecolda a los constructores: este es un seguro que se vuelve aliado de la construcción. No somos un elemento policivo, no lo somos, las garantías no somos eso. Somos un elemento de nuevo, usar la palabra que decía Jorge, aliados de la construcción. Ayudamos a que se proteja ese patrimonio que está representado en la empresa, esa reputación que está representada en esa empresa. Entonces, los invitamos a que esos viejos conocidos, esos viejos socios
en otros tipos de seguros que hemos trabajado con ustedes durante muchos años. Aquí entra un nuevo seguro que se llama el seguro decenal. Pues continúen acercándose a las compañías de seguros, hagan las preguntas, revisen las coberturas y hablen de sus necesidades con el sector asegurador, que muy seguramente van a encontrar allí una solución de protección para esa actividad tan espectacular que hay. Un gran mensaje, un gran saludo, por último, a todos esos constructores, la enorme mayoría de constructores, responsables, profesionales, que entienden la labor que ellos hacen, tan importante para el país. Un gran saludo a ellos y estaremos siempre cerca para poder ayudarlos en lo que necesiten. Le voy a pedir en su orden a José Miguel, luego a Jorge y luego a Juan Pablo, que por favor nos den un último mensaje. Yo le doy luego la palabra a Carlos, que tiene unos mensajes últimos que entregar desde el gremio. Listo, perfecto. No, a los asistentes, pues el público en general, nos hubiese encantado tener tiempo suficiente para responder todas las preguntas demasiado interesantes. Pero yo quiero dar el mensaje final es, digamos que la norma, digamos, está, aunque puede tener varias interpretaciones más bien, puede tener cosas a mejorar. Importante que se daten, que estudien, que la revisen, la ley 1797 del 2016, hay una trazabilidad de decretos y emisiones posteriores interesantes, pero digamos, si quieren concentrar o profundizar un poco más en el conocimiento de las definiciones del mecanismo de amparo, también pueden ir al decreto 282 del 2019 y ahí van a encontrar quizás resueltas muchas de las preguntas que quedaron pendientes. Y quiero decir, recuerden que la póliza es uno de los mecanismos posibles, ¿cierto? Ahí hay otros mecanismos de amparo establecidos y que por lo tanto se pueden explorar como otras opciones. Obviamente el seguro termina siendo un habilitador muy importante, muy interesante y más que se está construyendo y se está transfiriendo riesgo de la mano con la aseguradora. Entonces, no, encantado, muchas gracias por el espacio y bueno, esperamos que haya sido mucho de su interés. Gracias, José Miguel. Bueno, aquí Máster me puso a Juan Pablo. Juan Pablo, sigues tú. Mensaje para todas estas 1000 personas que nos están acompañando. Bueno, primero que todo, nuevamente muchas gracias a Fasecolda por la invitación y gracias a todas estas personas que hoy nos están viendo. Yo quiero recalcar frente a lo que tú habías comentado, y es que esto es un derecho que tenemos todos los que hoy queremos comprar vivienda, y es exigirle a la constructora cuál es el mecanismo que constituirá como respaldo, que las compañías que hoy emiten los certificados o el seguro o cualquier otro mecanismo tienen los canales disponibles para poder hacer cualquier tipo de consulta y dudas que se tengan. También en el Registro Único de Seguros, www.rus.com.co, también se puede hacer toda la verificación. Y yo quería cerrar con un tema muy importante que de pronto es de duda de muchos de los compradores de vivienda, y es sobre el valor asegurado, porque pues es que pasan 10 años y qué pasa si hoy yo compro mi apartamento en 10 años, ¿qué va a pasar? Entonces, la tranquilidad que le quiero transmitir en este momento a los compradores de vivienda es que el seguro decenal, dentro de su mecanismo de operación, tiene un ajuste del valor asegurado año tras año con ajuste al IPC. Esto es muy importante porque al final, en el momento de una reclamación o de un siniestro, el valor va a estar ajustado de acuerdo al índice de precios al consumidor, y esto va a permitir claramente que haya una suficiencia en el reclamo. Entonces, esto es muy importante que lo tengan muy presente. Y por último, también para despedirme, y es que el seguro decenal se transfiere si yo vendo el apartamento. Eso también es importante y muchas veces eso puede ser también un gancho para cuando uno quiere vender ya su apartamento, y es, puedo transferir ese seguro decenal por la vigencia que haga falta. Entonces, eso, con esa conclusión me quería despedir. Nuevamente, muchísimas gracias, Carlos, y a todo el equipo de Fasecolda por invitarnos. Y pues a todos los invitados, muchísimas gracias por haber asistido a este importante evento. Gracias, Juan Pablo. Por último, Jorge, te tocó ya cerrar a ti por el lado de la supervisión técnica. ¿Qué mensaje grande hay de la supervisión técnica para este foro? Estamos seguros de que te vamos a tener más adelante
en otros espacios. Sí, Carlos, mil gracias. Definitivamente creo que lo más importante es que hagan los constructores una buena escogencia de un supervisor técnico. Un supervisor técnico es una persona que le puede ayudar muchísimo, muchísimo al constructor, va de la mano con él. Eso es algo que cuando empezamos a hablar de supervisión técnica empezamos a verlo como el antipático, como el interventor, como algo que iba a ser como la piedra en el zapato. Y no debe ser así. Tienen que ser personas que caminan de la mano, juntos. Tenemos todos el mismo fin, ¿cierto? Producir unas edificaciones seguras y darle a la gente lo mejor que se puede dentro de todo esto. Luego, lo más importante que yo creo es tenemos cómo trabajar juntos, cómo trabajar como aliados y no como muchas veces nos sentimos como del otro lado de la mesa. Mil gracias por el espacio, muy interesante, millones de preguntas muy interesantes. Podríamos hablar de coger solamente supervisión técnica y hacer un chat, un conversatorio, pero de algunos días, ¿cierto? Pero bueno, mil gracias por la invitación. Bueno, a ti, Jorge, y sí, vamos a tener que hablar sobre la supervisión técnica mucho. Bueno, antes de despedir a los cerca de 1000 asistentes que nos acompañan, recordarles que entre el 25 y el 27 de septiembre de este año, nuestra convención internacional en Fasecolda, Colombia más protegida, se va a llevar a cabo en Cartagena, en el Hotel Hilton. Las inscripciones están abiertas, tenemos algunos ya de los conferencistas nacionales e internacionales de bastante relevancia confirmados. Ustedes ven allí a Javier Solana, al expresidente Juan Manuel Santos, a Lucía Damert. Va a ser una convención en donde vamos a hablar de esos grandes riesgos y de esas grandes oportunidades que hay para el sector asegurador, y esperamos que los amigos del sector de la construcción y de la supervisión técnica nos acompañen. Van a haber elementos bastante interesantes que van a ser de su interés, y van a tener allí a las primeras líneas de las compañías de seguros, presidentes, vicepresidentes, con los que pueden tener no solamente un networking, sino digamos un mejor conocimiento de lo que pasa en nuestra actividad. Por mi parte, Carlos, es todo. Muchísimas gracias por la invitación y por este webinar, y nada, el escenario es tuyo. Gracias. Gracias. Bueno, quiero agradecer entonces a los panelistas, a Carlos, a Jorge, a José, a Juan Pablo por este espacio muy nutrido, muchas preguntas. Tuvimos una novedad muy interesante, y es que se inscribieron cerca de 1.400 a 1.300 personas, y en efecto tuvimos a lo largo de todo el webinar ese número de asistentes. También un abrazo muy especial para ellos, para las personas que nos vayan a ver en diferido. Algo muy importante, estamos estrenando dentro de una campaña comunicacional que venimos desarrollando en Fasecolda, el nuevo módulo de seguro decenal en nuestro registro único de seguros. Allí cualquier comprador de vivienda diligenciando pues una información podrá o debería poder saber si su vivienda va a tener o tiene de golpe un seguro decenal. Ustedes nos verán a lo largo de este segundo semestre pues a través de estas campañas. Y también pues invitarlos a que nos acompañen en este ciclo de webinars que tenemos preparados desde Fasecolda para este segundo semestre. Unos eventos institucionales que Master me ayuda a presentar ahí en pantalla. Y finalmente queremos invitarlos a que califiquen este webinar a través de la encuesta y el código que les va a aparecer en pantalla, agradeciendo finalmente su participación y esperándolos, como mencionamos, en los próximos eventos y webinars que vamos a desarrollar. Muchas gracias a todos, un abrazo especial para los expertos que nos acompañaron y que tengan un excelente día.